¿Por qué serán que los niños llevan esa curvatura? Es curioso, porque siempre los veo cuando viajo y no son iguales a esta. Además, no tienen siempre la misma curvatura. Es como que depende del cerro donde esté la plantación. ¿Será que influye la escorrentía de la lluvia sobre el terreno o tendrá algo que ver con la incidencia? Uf, esto no puede ser más interesante. Es como que la naturaleza parece ser que se repiten muchos patrones. Y así es, la matemática se halla y se ha manifestado desde el inicio de los tiempos detrás de cada uno de los sucesos que conforman el universo. Es importante que ya desde un principio aclaremos que a las matemáticas no las inventamos nosotros, sino que las hemos descubierto. Todas esas fórmulas que se nos son presentadas en la secundaria, como el teorema de Pitágoras, el principio de Arquímedes o la ley de gravitación universal de Newton, no son más que meras representaciones de la realidad en las que estamos inmersos. Se puede decir entonces que el ser humano inventa sus formas para entender a la naturaleza y las denomina matemática, como así también en otras áreas. Pero, ¿por qué la naturaleza reproduce formas geométricas? Veamos lo que la estudiante Goltz Evelyn nos dice al respecto. Para dar el puntapié inicial a esta cuestión, lo primero que tenemos que dejar en claro es que la naturaleza es sabia. Todas las formas que en ella encontramos vienen a satisfacer una necesidad u optimizar una función de los elementos. También en la naturaleza podemos encontrar dos tipos de geometría. Por un lado, la geometría euclidiana, que es la que damos en la secundaria, que se basa en 3 dimensiones, y un claro ejemplo sería una esfera, una burbuja de agua que es una esfera. Y por otro lado tenemos a la geometría fractal, que es en la que nos vamos a centrar en este momento. Abre tu ojo. ¿Lo habías visto en una tienda de souvenirs? Enséñame. Está bien, doctor Strange. Pero antes de establecer las relaciones que se dan entre la geometría fractal y la naturaleza, vamos a ver una entrevista realizada por nuestro compañero Justin Macha. Muy buenas tardes, estamos el día de hoy con la profesora del Instituto de Formación de Asuntos Docentes, Cecilia Bertolacci, profesora Rocío Glasen. Bueno, vamos a tocar el tema de la geometría fractal. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, o más bien una opinión suya acerca de la geometría fractal. Bien, el tema de la geometría fractal es muy amplia, pero al mismo tiempo nueva, ¿sí? Porque la geometría fractal lo que tiene es que es del siglo XIX, las investigaciones son recientes, y el que le dio el nombre a la geometría fractal fue Mandelbrot, ¿sí? En 1975. Sobre la geometría fractal hay muchísimo para hablar, pero básicamente para tener una idea general y entender de qué se ocupa es de darse cuenta de las regularidades y pequeñas irregularidades, pero que a la vista uno lo que ve es algo similar. Entonces, que hizo Mandelbrot dentro de la investigación se dio cuenta que había regularidades en las formas, por ejemplo, de las hojas de la naturaleza, ¿sí? En cortezas, hasta inclusive en el coliflor. ¿Sí? Si ustedes cortan la realidad del coliflor, ustedes lo que van a ver es regularidades, formas similares, más grandes o más pequeñas, y en realidad a la vista es como que está todo lo mismo. Muy interesante, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración. ¿No hay por qué? Un gusto. Aclarado esto, podemos decir que la naturaleza tiene características fractales, es decir, que la mayoría de sus elementos poseen estructura fractal. Veamos un caso particular, el relieve. El relieve tiene características irregulares, por ejemplo, el caso de una costa, en donde si la observamos no vamos a notar que se refleje un patrón definido. También tenemos el caso de las montañas, que aunque nosotros las dibujemos como triángulos, sabemos que no son así. En realidad, estos accidentes geográficos representan o tienen estructura fractal. Mandelbrot dijo que podemos crear un fractal tomando una forma de aspecto suave y fragmentándola una y otra vez. Así, los primeros en usar fractales en computadoras para producir imágenes de montañas usaban el siguiente método. Tomaban un paisaje a base de triángulos muy básicos y grandes, y luego a cada triángulo lo dividían en 4 triángulos, y después lo volvían a dividir y así una y otra vez, repeticiones interminables, lo que los matemáticos denominan iteración, uno de los claves de la geometría fractal. Eso no se lo esperaban, pero
¿Dónde más hay fractales? Pues en todo nuestro entorno. Si ponen en el buscador la palabra fractal y naturaleza, seguro les aparecerá esta imagen, así como también muchas más como la hoja de un helecho. Veamos este caso. Las hojas de la mayoría de los helechos son compuestas, es decir, que cada uno está formado por pequeñas subunidades denominadas foliolos, como este o este, que también reciben el nombre de hojuelas. Cada uno de ellos parece una hoja distinta, pero en realidad forman parte de una misma hoja compuesta. Esta es una de las características de los fractales, la autosimilaridad, y por ello se dice que la hoja de un helecho tiene estructura fractal. Y así con muchas cosas más. Es como si la naturaleza, a la hora de dar la orden del crecimiento, le dijera a las plantas: crece y divídete, crece y divídete. Pero teniendo en cuenta que esto no se va a dar hasta el infinito, como es el caso de los fractales desde un punto de vista matemático, porque hay que aclarar acá y dejar muy en claro que la naturaleza tiene características fractales. Hasta ahora hemos observado a los fractales en el relieve y la flora que nos rodea. Pero, ¿y en nosotros? ¿Hay fractales? Y si los hay, ¿de qué nos sirve saber esto? Quien nos va a responder estas cuestiones es el estudiante Cabral Rodrigo. Así es, la naturaleza tiene muchas características fractales y el ser humano no es la excepción. Podemos encontrar muchas de estas curiosidades en nuestro cuerpo, como por ejemplo en los pulmones. El sistema de ramificación de nuestros pulmones es fácil de modelizar. Está conformado por la tráquea, que ésta se subdivide en dos bronquios, que ésta a su vez se subdivide en dos bronquiolos, y así sucesivamente hasta llegar al nivel de los alveolos. Se alcanza un máximo de 30 niveles de ramificación. Esto lo que nos permite es maximizar el intercambio de CO2 y oxígeno en cada inspiración. Y pensar que esto lo hacemos cada 4 segundos. Impresionante, ¿no? También podemos encontrar la estructura fractal en los vasos sanguíneos, desde las venas y las arterias hasta los capilares más ínfimos que arrastran los residuos a nivel celular. Además, estudios recientes han demostrado que el ritmo cardíaco a lo largo del tiempo presenta una forma fractal y que en principio parece caótica, ya que los patrones repetitivos y periódicos son signos de enfermedad. Esto se debe a que un corazón sano es capaz de cambiar su ritmo cardíaco para compensar las necesidades del organismo. Esto de los fractales es impresionante. Sin embargo, las relaciones matemáticas que se ocultan en el cuerpo humano no acaban ahí. Otra de las maravillas matemáticas que podemos encontrar en la naturaleza y por ende en nuestro cuerpo también es la proporción divina, proporción áurea o más conocida como el número de oro. Se trata de un número algebraico irracional, es decir que su representación decimal no tiene período, que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad. La longitud total está dada de forma que la suma de los segmentos A y B es al segmento mayor A, lo que este segmento A es al menor B. Entonces tenemos que A más B partido por A es igual a partido por B. Sabemos que phi es igual a partido por B. Entonces reemplazando tenemos que phi es igual a 1 más phi a la menos 1. Que despejando esto nos queda phi al cuadrado es igual a phi más 1, que también se puede expresar en la forma phi al cuadrado menos phi menos 1 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación cuadrática a través de la fórmula de la resolvente y tomando el valor positivo, nos queda que phi es igual a 1 más raíz de 5 partido por 2, que es igual a 1,6180398, que es el valor áureo. Ahora seguramente te estarás preguntando, ¿cómo un valor así está en nuestro cuerpo? Pues déjame responderte citando una de las más grandes obras de la historia humana, que es la pintura realizada por Leonardo da Vinci llamada El hombre de Vitruvio. El hombre de Leonardo da Vinci ilustra claramente el concepto, ya que en un cuerpo ideal la proporción áurea está dada como una relación entre las medidas del cuerpo como, por ejemplo, la distancia del antebrazo es 1,618 veces más grande que la de la mano
la altura total dividida la altura hasta los dedos. Y estos son solamente algunos ejemplos de donde podemos encontrar el valor de phi en nuestro cuerpo. Pero la cuestión no acaba aquí, ya que a este valor se lo puede representar gráficamente. Partimos de un cuadrado ABCD, unimos O, punto medio de DC, con el vértice B, girando el segmento OB hasta la posición OF. Evidentemente, el rectángulo AEFD es un rectángulo áureo, y también lo es el rectángulo DEFC. Y si de un rectángulo áureo quitamos un cuadrado, resulta otro rectángulo áureo, que es semejante y de menor tamaño. Repitiendo el proceso, se tiene una sucesión de rectángulos áureos encajados en forma de una espiral, que casi de forma mágica es la forma que posee la espiral de la sucesión de Fibonacci. Pero, ¿qué es esto de la sucesión de Fibonacci? Esto nos explicará la estudiante Gunther Carla. La sucesión de Fibonacci es una secuencia, o valga la redundancia, una sucesión de números en la que se da que la suma de los dos números anteriores da el tercero. Esta sucesión está estrechamente emparentada con la naturaleza. Se la puede observar en la distribución de las hojas alrededor del tallo, en la reproducción de los conejos y en las semillas de tantas flores y frutos. Algunos aseguran que Leonardo de Pisa, o también llamado Leonardo Bigollo, un matemático italiano, fue quien descubrió esta sucesión numérica que lleva su nombre. Se dice que fue cuando estudiaba el crecimiento de la población de conejos. Esto mismo se puede observar en la reproducción de las abejas. De la unión de una reina y un zángano nace una reina, y a la vez el zángano tiene solamente madre y no padre. Con esta información vamos a explicar la sucesión de Fibonacci. A partir de esto podemos decir que la reina tiene padre y madre, y que el zángano tiene solamente madre, una reina. Ahora volvamos a utilizar la información de que el zángano tiene solamente madre y finalmente la reina tiene madre y padre, que sería una reina y un zángano. Y por último usamos que la reina tiene madre y padre. Partimos del zángano y la reina, donde observamos que 1 más 1 es 2, 2 más 1 3 y 2 más 3 5, y así indefinidamente. En esto podemos observar la sucesión de Fibonacci. Hablando especialmente de los girasoles, podemos decir que tiene una gran relación con la matemática, ya que sus pétalos se forman para seguir al sol, y por otra parte, hablando de las semillas, se puede decir que tiene una gran relación con la sucesión de Fibonacci. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Hey, amigo, ¿qué necesidad tenés de romper los pétalos así de la flor? Esta tradición que ustedes hacen de ir arrancando los pétalos de la flor y diciendo me quiere, no me quiere, ¿no? El último pétalo es el que te dice la respuesta. Bueno, hay una manera más fácil de hacerlo. Si sabes la cantidad de pétalos que tiene la flor, si tiene un número impar de pétalos, la persona te quiere. En cambio, si tiene un número par, no te quiere. Esto está relacionado con la sucesión de Fibonacci. La sucesión de números es 13, 21, 34, 55 y 89. Entonces, generalmente, si justamente agarras una de 34, la persona no te va a querer. En cambio, con el resto sí. Capaz por esto es tan verídica esta tradición, ¿no? Sí. Bueno, tómalo como aporte. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, me quiere. Qué romántico, ¿no? Pero para aclarar un poco la relación existente entre la disposición de las hojas y pétalos de las flores con la incidencia del sol, veremos la siguiente entrevista. Hoy estamos en el Instituto de Formación Docente Cecilia Breslaski con el profesor de Biología José Acosta. ¿Cómo está hoy, profesor? Un día acá estamos trabajando en el instituto, cumpliendo el horario, trabajando con el taller integrador 3 en este momento del profesor de Biología. Bueno, para empezar la entrevista, la primera pregunta ¿es importante la disposición espiralada de las hojas en las plantas y por qué? La importancia en sí de la disposición de las hojas refiere a un proceso evolutivo en el reino vegetal de las distintas plantas, ¿sí?
y lo que buscan generalmente es, por fototropismo, captar la disposición de luz en el ambiente. No siempre simplemente sabemos que la luz influye directamente sobre la planta, sobre la hoja en particular, uno de los órganos de la planta, pero tenemos en el ambiente sí la iluminación. Es para simplemente referir a la importancia que tiene la fotosíntesis como proceso para la obtención de energía y la fabricación de alimentos, en este caso para las plantas. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿el ángulo de inclinación de las hojas respecto al tallo tiene relación con la inclinación de los rayos solares y por qué? Sí, nosotros tenemos lo que es en el limbo de la hoja, ¿sí? La mayor cantidad de cloroplastos, que es la organela que en este caso va a participar del proceso de fotosíntesis. Ella está ubicada en toda la hoja, pero si nosotros tenemos una disposición o un grado de inclinación hacia el sol, por supuesto va a captar directamente la mayor cantidad de energía. Pero volvemos a lo mismo, energía radiante en este caso la podemos tener de manera directa o indirecta y siempre vamos a estar recibiendo energía, como hacen las células fotovoltaicas o de los paneles solares, que ellos se mueven automatizadamente siguiendo la disposición del sol, pero están captando de distintos ángulos la energía en este caso. Bien, y para finalizar, ¿puede decirse o comentar que existe un ángulo ideal? Como te decía, puede ser debido a si yo quiero captar directamente la incidencia del rayo, ¿sí? Pero de todas maneras, la disposición tanto de las hojas de las plantas, siempre compitiendo con otras respecto a lo que es la energía, podemos decir que hay un ángulo ideal, pero sabemos que la planta capta desde distintos ángulos la energía está presente. Muchas veces los estudiantes equivocan de decir que no se hace fotosíntesis porque está nublado. Sabemos que la energía sigue presente, en menor grado de incidencia nada más. Bueno, muchas gracias, profe, y que tenga buen día. Gracias por su colaboración. Pero este famoso valor numérico no es el único que aparece en la naturaleza. En la misma también encontramos al tan aclamado número pi. Albert Einstein, al tomar el té, notó que al girar la cuchara, las hojas no se comportaban normalmente, ya que al girar la cucharilla, las hojas no se iban al borde de la taza por la fuerza centrífuga, sino hacia el fondo. Él no fue el primero en descubrir esta paradoja del té, sino el primero en explicarlo. Albert publicó esto en un artículo en 1926, que explica también la fórmula cómo se forman los meandros de los ríos, que también lo explicó el propio Einstein. Pero no queda ahí la cosa. Muchos años más tarde, en el año 1996, se publicó un artículo donde se propuso un modelo teórico de evolución de los ríos basados en el artículo de Einstein. Este artículo describía el coeficiente de sinuosidad de un río, donde el mismo se obtiene dividiendo la longitud de un río, incluyendo las curvas, entre la distancia en línea recta desde el inicio hasta la desembocadura. De acuerdo con este artículo, los ríos evolucionan hasta obtener el valor de 3,141592, es decir, el valor de pi. Un dato más importante que agregar es que con el tiempo las curvas de los ríos se cierran, tanto que forman un atajo entre ellas, construyendo así una laguna aislada. El proceso comienza de nuevo. La relación entre el doble de la longitud del río y la distancia entre la línea recta desde el inicio a la desembocadura tienden a el número pi. En fin, así fue como Einstein, viendo una taza de té, hizo un genial descubrimiento. Qué lindo es todo esto de la matemática. Ahora veremos unas pocas curiosidades que probablemente no sabías o no tenías en cuenta. Para hablar sobre la densidad de las plantaciones del pino, se puede decir que se hace generalmente de 1000 a 1100 plantas por hectárea, en configuraciones cuadradas o rectangulares de 3 metros por 3 o de 4 por 2,5 metros. Es para una duración de aproximadamente 12 a 15 años y para que los pinos tengan mayor diámetro. Pero, ¿en base a qué se define esto? A continuación veremos una entrevista realizada por la estudiante Gols Evelyn. Hoy estamos acá con la técnica en producción agropecuaria Evelyn Gols, que nos va a responder unas cuestiones respecto a la elección
del marco de cultivo en cuanto a la plantación de pino. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y vos? Me alegro, yo sí, muy bien también. Bien, vamos a dar pie a esta entrevista. La cuestión y la única pregunta que tenemos para hacerte es, a la hora de definir la plantación de pino, ¿qué cuestiones se tienen que tener o tomar en cuenta para establecer una densidad de plantación? La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es la finalidad de la producción. Si esta va a ser de tipo forestal, donde solamente se va a cultivar justamente el pino, o si se va a hacer un silvopastoril, donde hay que tener en cuenta también el tema de la luminosidad, para que pueda producirse el cultivo del pasto debajo de la misma. Así también definir la especie es muy importante porque el porte de la copa es decisivo para establecer justamente el marco de plantación entre plantas y entre líneas. Y como estamos en Misiones y el terreno es tiene demasiada pendiente, también la curva de nivel va a ser un factor muy importante para definir justamente los marcos de cultivo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso del té, donde se nota bastante esos patrones. Bueno, muchas gracias. El pie equivale a 1/6 de la altura del cuerpo. 24 palmas hacen a una persona. Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte de un ser humano. Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte. Otro caso que es curioso es la relación entre el número de oro y los huracanes, que para entender bajo qué condiciones forman su espiral no hace falta conocer sus modalidades físicas y matemáticas, sino que la velocidad del aire forma un ángulo aproximadamente igual al del campo de sus isobaras. Los espirales de las tormentas y de los huracanes son iguales a los espirales logarítmicos, pero no totalmente. Y así también sus ángulos a los espirales áuricos, pero no siempre son iguales. En este caso, la tormenta tropical Sandy toma una forma espiral áurea o de Fibonacci. En esta espiral, los rectángulos tienen una proporción entre sus lados igual a la divina proporción o número de oro, como le llamaba Leonardo da Vinci. Quizás, ante todo esto te estarás preguntando, ¿existe una matemática inherente a nuestra realidad o ésta se encuentra solamente en nuestra mente? Antes de que respondas, ten en cuenta que Enigmático es el jardín de las matemáticas que asombra al ser humano. Solo detente un poco y observa tu entorno.